Heidi, Buen día, ingeniero. Tatiana. Buen día a todos. Bueno, Buen son día, las ingeniero. 7 de la mañana. Buenos días a todos. Vamos a continuar la clase del día sábado viendo el tema de electrostática. Voy a compartir la pantalla para recordar lo que hemos estado viendo. Bueno, el primer tema de esta materia titula electrostática. Electrostática. Ya dijimos varias veces, electrostática es una palabra compuesta de dos, electro y estática. Electrón, electricidad se refiere a la carga eléctrica. Estática no se mueve, no se traslada, no gira. Suma de fuerzas igual a cero, suma de momentos igual a cero, en una sola palabra, en equilibrio. Entonces, esto es lo que ustedes ya saben. Electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Bueno, para saber cuándo se carga un cuerpo, cuándo cambia su comportamiento, hemos explicado la estructura del átomo. Aquí tenemos, por ejemplo, primeramente un átomo de litio. En el modelo de Bohr, el átomo está constituido por una especie de sistema solar en la forma, donde en el núcleo, bueno, ahí están los grabadores. En el núcleo están los protones con carga positiva y neutrones sin carga. Y en las envolturas están girando los electrones con carga negativa. El átomo básicamente es neutro porque tiene la misma cantidad de cargas positivas, protones, que electrones. Aquí en la gráfica se puede ver 1, 2, 3 protones rojos en el núcleo. Son muy pesados, 1840 veces más pesados que los electrones. Tiene dos órbitas. En la primera órbita hay 2 electrones y en la segunda órbita hay otro electrón. Total, 3 electrones y 3 protones. Luego, aquí está el átomo de oxígeno. Bueno, los elementos precisamente han sido clasificados por el número de protones que tienen en su núcleo. Por ejemplo, el primer elemento es el hidrógeno, que tiene un solo protón. Su número atómico es 1. El segundo elemento es el helio, que tiene 2 protones. Su número atómico es 2. El tercero es litio y así sucesivamente. El que tiene 8 es el oxígeno. También 2 órbitas y en el núcleo se tienen 8 protones y electrones. Aquí reitero, el oxígeno es neutro porque la cantidad de protones, 8, es igual a la cantidad de electrones. En carga sí es igual. La carga eléctrica del electrón es igual a la carga eléctrica del protón. Entonces decíamos, aquí en el átomo de litio, por ejemplo, en el átomo de litio, por alguna razón o circunstancia, algunos electrones de otros átomos pueden llegar a ocupar orbitales, por ejemplo, de este átomo. Imagínense, este electrón que estaba por ahí viene y se incorpora. Entonces ocasiona un desequilibrio eléctrico. El cuerpo se carga negativamente porque los electrones son negativos. Tendría 4 electrones y 3 protones.
4 electrones y 3 protones. Por decirlo así, voy a hacerlo de forma muy esquemática. Tiene un electrón, otro electrón, otro electrón y otro electrón. Y tiene un protón, un protón, un protón. Entonces, si fuera, por ejemplo, una varilla, esta varilla estaría cargado negativamente. Estaría cargado negativamente. Entonces, un cuerpo cuando gana electrones se carga negativamente. Por supuesto, pueden llegar más electrones, no solamente uno, 2, 3, 4, 5, lo que fuere. Y puede suceder lo contrario, que electrones de la órbita abandonen su órbita. Imagínense que este electrón decide irse de su órbita. Se va. Abandona su órbita. Entonces, una vez que ha abandonado su órbita, diremos aquí, ya no está. Ya no está. ¿Cómo queda el átomo? Queda con 3 protones y 2 electrones. Si hacemos lo mismo con el anterior, tiene un electrón, 2 electrones. Pero tiene 1, 2, 3 protones. Entonces el cuerpo se ha cargado positivamente. Los que se mueven son solamente los electrones. Se puede perder electrones o ganar electrones. Si pierde electrones, como en este ejemplo que estoy comentando, el cuerpo se carga positivamente. Si gana electrones, se carga negativamente. Bueno, eso lo hemos puesto aquí. Carga eléctrica. Carga eléctrica. Un cuerpo se carga eléctricamente cuando gana o pierde electrones. Ya dijimos, si gana electrones se carga negativamente. Si pierde electrones se carga positivamente. ¿Y cómo es que gane o pierde electrones? Una de las formas es por frotamiento. Aquí en la ilustración tenemos una varilla de vidrio, por ejemplo, o una varilla cualquiera frotado en un paño de seda. Se está frotando el paño. En ese frotamiento es posible que electrones del paño pasen a la varilla. Entonces la varilla está cargada negativamente. Cuando el cuerpo está cargado, cambia su comportamiento. Por ejemplo, salvando la diferencia, no es lo mismo una persona sobria que una persona ebria. Cuando una persona consume alcohol en exceso, se emborracha, entonces cambia su comportamiento, pierde inhibiciones, hace lo que no haría en estado de sobriedad. O también otro ejemplo quizás más común que a todos nos puede pasar. Una persona enojada, igual, cambia su comportamiento. Hace cosas que no debe hacer y ahí vienen muchas situaciones violentas que no haría en un estado de sobriedad. Entonces, en este caso lo propio. Cuando el cuerpo se carga, por ejemplo, negativamente, cambia su comportamiento. ¿Qué sucede? En este otro ejemplo, esa varilla cargada negativamente empieza a manifestar interacciones de tipo electrostático, fuerzas. Aquí tenemos papel picado en la superficie, papel picado. No papel muy grande, porque el papel muy grande, por supuesto, es más pesado. ¿Qué sucede? Voy a tratar aquí de dibujar el papel. Este es un papel. Entonces, este papel evidentemente tiene sus cargas positivas y negativas.
A ver, si es posible. Tiene cargas negativas y tiene cargas positivas. Ya, espero que se vea. Evidentemente, sobre el papel está actuando una fuerza. ¿Qué fuerza? Su peso. Sobre el papel actúa una fuerza que es su peso. El peso de este papel que he dibujado de forma rectangular es este, el peso. Pero, si esta carga es negativa, va a repeler a las cargas negativas y va a atraer a las positivas. Se manifiesta una fuerza. Esta fuerza. Esta sería la fuerza electrostática. La fuerza electrostática. Es una fuerza, en este caso, de atracción. Se siente atraído por la varilla. Se siente atraído. Y lo mismo de cada pedacito de papel, está actuando, digamos, una fuerza sobre este pedacito de papel, que también tiene peso. Decíamos, aquí está el peso. Normalmente ponemos como W, el peso. Aquí también, el peso. Y aquí la fuerza electrostática. Entonces, ¿por qué se explica el papel? Porque si el papel es grande, el peso es una fuerza más grande que la fuerza electrostática y no lo puede levantar. Se puede ver aquí. Estoy diciendo, esta fuerza electrostática que aquí se está manifestando es mucho más pequeña que el peso y por eso no lo levanta. En cambio aquí es al revés. La fuerza electrostática es mayor que el peso, por eso se pica el papel. Pero bueno, el hecho es de que aparecen esta interacción electrostática, estas fuerzas de origen electrostático. Entonces, cuando un cuerpo está cargado, sea positiva o negativamente, manifiesta fuerzas de origen electrostático. Por si acaso, el peso es una fuerza de origen gravitacional. Hay un instrumento que se llama electroscopio, que también lo comentamos. El electroscopio es un instrumento, un aparatito, que sirve para saber si un cuerpo está cargado eléctricamente o no. El electroscopio sirve para saber si un cuerpo está cargado eléctricamente o no. Como se puede ver en la ilustración, es un frasco de vidrio, que es un modelo, hay muchos modelos. Un frasco de vidrio con una tapa, de modo que la tapa tiene un aislante que es el corcho. Una esferita metálica, una bola de aluminio en este caso, está conectada mediante un alambre a un soporte que tiene dos láminas muy livianas. Dos láminas muy livianas. Aquí dice de pan de oro. Bueno. Básicamente el electroscopio es esta esferita metálica conectada mediante un alambre a dos láminas muy livianas que están en la parte inferior dentro del frasco. ¿Qué sucede cuando se acerca un cuerpo cargado? La interacción electrostática expresa atracción si son de diferente signo y repulsión si son del mismo signo. Cuando se aproxima una esfera cargada, como estamos viendo aquí, cargada negativamente. Esta esfera cargada negativamente va a repeler a las cargas negativas de la esferita azul o celeste. Como son cargas iguales, estas cargas negativas que estén por aquí serán repelidas. Y son tan repelidas que se bajan por el alambre y se van a las láminas en la parte inferior. Como cada lámina se carga negativamente, entonces tienen carga de igual signo. Y como tienen carga de igual signo, se repelen. Entonces, evidentemente, este cuerpo está cargado. Si el cuerpo no estaría cargado, las láminas estas permanecerían verticales. Estas láminas permanecen aquí, digamos, verticales.
cuando no está cargado. Pero cuando está cargado, como estamos viendo, se separan. Entonces el cuerpo está cargado eléctricamente. Bien, el electroscopio, entonces, reitero, es un instrumento que sirve para medir, o para saber, más que medir, para saber si un cuerpo tiene carga eléctrica o no tiene carga eléctrica. Y todo esto vamos a verlo de manera práctica en el laboratorio la próxima semana. Y también el generador de Van de Graaff, que es una campana donde se carga de manera continua una esfera. Eso lo vamos a complementar en el laboratorio. Como decía, cuando un cuerpo está cargado, por ejemplo, una carga puntual, cambia su comportamiento. Entonces, Charles Agustín de Coulomb eh, observó, razonó, experimentó y enunció una ley física. ¿Cómo se enuncia una ley física? Bueno, evidentemente, aparte de la buena voluntad, ¿qué se hace? Primero se observa. Ay, ay, ay. Primero se observa. Cuando hay dos cargas del mismo signo, se repelen. Cuando hay cargas de diferentes signos, se atraen. Luego de observarse, razona. ¿Por qué se atraen? ¿A qué se debe la atracción? ¿De qué depende? Si las cargas son pequeñas, son grandes, son del mismo signo, son de diferentes signos, qué distancias están separadas, si la distancia es igual, aumenta, disminuye, se razona. Luego se experimenta. Luego se experimenta. Ahora, si algo se repite, entonces se eh, enuncia una ley física. Una ley física. Estoy comentando, sería una ley. Bueno, estábamos comentando que un cuerpo se carga eléctricamente cuando gana o pierde electrones. Y cuando está cargado, empieza a cambiar su comportamiento. En este caso, manifiesta fuerzas de origen electrostático. Entonces, este señor Coulomb, primero observa, en el tratamiento se carga, cargas positivas y negativas. Luego, ese comportamiento lo analiza aproximando cargas a una distancia R. Observa, se atraen o se repelen. Razona, ¿por qué se atrae? ¿Por qué esta fuerza? Entonces se da cuenta que existe la fuerza, ¿por qué? Porque hay cargas eléctricas. Número uno, depende de las cargas eléctricas. ¿Qué pasa si las cargas son pequeñas? La fuerza será pequeña. ¿Qué pasa si la carga es grande? La fuerza será grande. ¿Qué pasa con la distancia? Si aumenta, ¿no? Evidentemente, la distancia aumenta, seguramente la fuerza va a disminuir. Pero la distancia se aproxima, se acorta, seguramente va a aumentar. Experimenta con cargas pequeñas, cargas grandes, a diferente distancia. Y si hay algo que siempre se cumple, pues se enuncia una ley. En este caso, la ley de Coulomb. Espero que haber explicado bien. Entonces, Charles Agustín de Coulomb dice, bueno, esa fuerza, ¿de qué depende? Este simbolito significa proporcional. Esto como algo. La fuerza, la fuerza, depende de las cargas. Si las cargas son grandes, la fuerza es grande. Si las cargas son pequeñas, la fuerza es pequeña. Si la carga es cero, la fuerza es cero. Entonces dijo, esa fuerza electrostática es directamente proporcional al producto de las cargas.
la fuerza electrostática es directamente proporcional al producto de las cargas. ¿De qué depende? De la distancia. Si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. ¿Cuánto? Al doble, al triple. Él encontró al cuadrado. Si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. ¿Cuánto aumenta? El doble, el triple, al cuadrado. Entonces dice, la fuerza electrostática es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, eso analizó, observó, comprobó, experimentó Coulomb. La fuerza electrostática entre cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esa proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicado por una constante. Y esto que está sombreado es la ley de Coulomb. La fuerza electrostática entre cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esa es la ley de Coulomb. Y la constante K es igual a 1 sobre 4 pi e sub 0, epsilon sub 0. Este epsilon sub 0 depende del medio. Si estamos en el aire, en el vacío, en parafina, epsilon sub 0. Se llama la constante de permitividad que depende del medio. En el sistema internacional, la constante K vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre kilómetro cuadrado. En el sistema sexagesimal vale 1. Creo que va a ser conveniente que... y les decía un poco, en todas las ecuaciones de física, siempre hay causa y efecto. ¿Cuál es la causa? O variables independientes, causa-efecto. La variable dependiente es el efecto. Lo voy a hacer más pequeñito para que... Y las variables independientes son las causas. Eso es. El efecto en este caso es la fuerza electrostática. Y para que haya fuerza electrostática, las causas son las variables independientes, que serían las cargas y la distancia. Las cargas y la distancia. Bueno, lo que quería saber eran las unidades. Magnitud, carga, fuerza, carga, distancia y constante. Para que quede claro. Y reitero, la física estudia todas las magnitudes, todo lo que se puede medir. Magnitud. Unidad en el sistema internacional y en el sistema sexagesimal. Ya. La fuerza. Si quieren pongo simplemente F. Ya se sabe qué es la fuerza. En el sistema internacional, ¿en qué se mide la fuerza? ¿Alguien se acuerda? Muy bien. En Newton. Muy bien. Newton. Y lo voy a poner completo. En el sistema sexagesimal, ¿en qué se mide la fuerza? En Ginas. Muy bien, Ginas. La carga, aquí se mide en Coulomb.
en homenaje a este famoso señor. ¿No? No. En el sistema sexagesimal hay dos, bueno, hay autores que dicen, como es el sistema electrostático, algunos llaman STAT, Coulomb. O lo que es lo mismo, unidades electrostáticas, UES. Stat coulombios o unidades electrostáticas. Es lo mismo, son equivalentes. La distancia es R. Distancia en el sistema internacional, ¿en qué se mide? Metros. Metros. Y en el sistema sexagesimal, centímetros. La constante, si quieren lo copio, o simplemente para que sepa más qué constante. La constante. Como dije, en el sistema sexagesimal, 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Es importante, reitero que siempre memoricen las unidades. Y en el sistema sexagesimal, vale 1. ¿1 qué? En lugar de Newton, Dina. En lugar de metro, centímetro. Y Stat Coulomb o UES. Voy a poner Stat Coulomb. Ya. Entonces, estas son las unidades de las magnitudes que estamos viendo. Fuerza, carga, distancia y constante. Eso es. Bueno. Antes de ver campo eléctrico, podemos recordar lo que es el campo gravitacional. Campo gravitacional. El campo gravitacional es originado por las masas. Toda masa tiene campo gravitacional. Por la masa o masas, bueno, no importa. Por ejemplo, la masa terrestre, ¿no? Modifica el espacio en su entorno. Y si hay otra masa, como por ejemplo la masa de la manzana, aquí tenemos la masa de la manzana, aquí tenemos la masa terrestre, hay una interacción, experimentan una fuerza de atracción ambas. Claro, con una fuerza muy pequeñita la Tierra ni la mueve, pero la manzana sí. La manzana también tiene un campo gravitacional porque es una masa. La Luna también tiene un campo gravitacional. Lo propio, hay una interacción, hay fuerzas gravitacionales, ¿no? Aquí, el campo gravitacional es originado por las masas. Es originado por las masas. Ahí se bajó. Vamos a ver un poquito esto. Ya. El campo gravitacional es originado por las masas y toda masa tiene un campo gravitacional. Toda masa tiene un campo gravitacional. Y se caracteriza porque se manifiestan fuerzas gravitacionales como el peso, por ejemplo. Fuerzas gravitacionales. Ese es el campo gravitacional, no importa. Mejor lo bajamos de aquí. Ya. Campo gravitacional.
es originado por las masas. Toda masa en su entorno crea un campo gravitacional. Toda masa en su entorno crea un campo gravitacional. Por ejemplo, la Luna en su entorno va a crear un campo gravitacional. Los cuerpos próximos a la Luna se van a sentir atraídos. La Tierra origina un campo gravitacional. Y en el campo gravitacional de la Tierra también está la Luna, está la manzana. La manzana también, aunque pequeñito, origina su campo gravitacional. ¿Dónde se manifiestan fuerzas de origen gravitacional? Por ejemplo, el peso. Recordando lo que hemos visto en interacción gravitacional. Con este recuerdo lo que es un campo gravitacional, comentaremos ahora el campo eléctrico. Campo eléctrico. El campo gravitacional originado por las masas. El campo eléctrico originado por cargas eléctricas. En equilibrio, porque estamos viendo electrostática. Entonces, el campo eléctrico es originado por cargas eléctricas en equilibrio. Campo eléctrico, originado por cargas eléctricas en equilibrio. Cuando un cuerpo está cargado, modifica su entorno. Así como dije, la Tierra origina un campo gravitacional porque es una masa, una carga eléctrica, por ejemplo, positiva, modifica su espacio. Aquí, en el campo gravitacional terrestre, si se tiene una masa M, con la masa terrestre, interactúan, se atraen. Algo parecido pasa en el campo eléctrico. El campo eléctrico, lo mismo esto, se manifiestan fuerzas gravitacionales. El campo eléctrico, entonces, sería es el espacio donde se manifiestan fuerzas electrostáticas. Eso es. Ya. Campo eléctrico. Esta carga positiva, modifica el espacio que les rodea. Bueno, aquí han puesto como círculos concéntricos. No importa. Todo el espacio. Ahí, como esto. Modifica el espacio que les rodea. Teóricamente es infinito. Prácticamente es limitado. Todo el espacio. Si en este campo eléctrico aparece otra carguita, por ejemplo, digamos, aquí, aparece una carga. Q. Entonces tenemos la carga Q mayúscula, aquí lo voy a resaltar, apenas se ve, pero no importa. Esta es la carga Q mayúscula positiva. Aquí una carguita. Entonces, ¿qué va a pasar? Por la ley de Coulomb, esta carguita va a experimentar una repulsión. Una repulsión. Voy a anotar aquí, esta carga es una carga positiva. Una carga positiva, esta carga Q minúscula y esta carga se repele. Podría, en otro espacio, donde sea, haber otra carga. Digamos que sea, no importa, aquí.
Esta carga es negativa, menos Q, menos Q. Si es negativa, entonces será atraída. Será atraída. Se manifiesta una fuerza de origen electrostático. Esta fuerza no es gravitacional, es de origen electrostático. Fuerza electrostática. Aquí se manifiesta fuerza electrostática. Eso es. Entonces, campo eléctrico es originado por cargas eléctricas en equilibrio. Así de simple. Y este apunte seguramente Nicole me va a pedir tras que acabe la clase. Bueno, el campo eléctrico es originado por cargas eléctricas en equilibrio. Es el espacio donde se manifiestan fuerzas de origen electrostático. Electrostático. Fuerzas electrostáticas. En las fuerzas gravitacionales solamente son de atracción. Las fuerzas gravitacionales son solamente de atracción. Pero en este caso, las fuerzas electrostáticas pueden ser de atracción o repulsión, dependiendo del signo de las cargas. Ya. Bueno. Lo que se conoce de física, como dijo Lord Kelvin, tiene que expresarse a través de una ecuación matemática. Lo que no se expresa mediante una ecuación matemática, Lord Kelvin decía, no se conoce. Por ejemplo, ley de Coulomb. No quiero el enunciado, quiero la fórmula. La ecuación matemática es esta. Entonces, por eso también el campo eléctrico tiene que expresarse a través de una ecuación matemática. Por ejemplo, esta es la ley de Coulomb. Ya, eso es. Lord Kelvin decía, lo que se sabe de física tiene que expresarse a través de una ecuación matemática. Claro que también se puede decir enunciado, pero lo más importante es la expresión matemática. Lo propio en el campo eléctrico tiene que haber una expresión matemática y la hay. El campo eléctrico se representa por la letra E. Voy a anotarlo aquí. El campo eléctrico se representa por la letra E. ¿Qué he hecho? Eso. El campo eléctrico se representa por la letra E, de imprenta mayúscula. Campo eléctrico, E. Y esta es la forma. El campo eléctrico E se define como la fuerza por unidad de carga. Esta es la fórmula del campo eléctrico. E igual F sobre Q. E igual F sobre Q. Fuerza sobre carga. Entonces yo preguntaré, ¿qué es el campo eléctrico? Es el espacio donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. ¿Cómo se define la intensidad de campo eléctrico? Si siquiera lo pongo tal cual. Intensidad de campo eléctrico. Intensidad de campo eléctrico. Se define como la fuerza por unidad de carga. Eso es.
intensidad de campo eléctrico. Se define como la fuerza por unidad de carga, E igual F sobre Q. ¿En qué se medirá el campo eléctrico? ¿En el sistema internacional? ¿Alguien puede decirlo? Newton sobre Coulomb. Muy bien, Newton sobre Coulomb. Y en el sistema sexagesimal, Dina sobre estar coulombio o Dina sobre unidades electrostáticas, UES. Eso es. El campo eléctrico se representa por lo que se llama línea de fuerza. Líneas de fuerza. Aquí en la ilustración se puede ver. Si la carga es positiva, estas flechas representan las líneas de fuerza. Si la carga es positiva, las líneas de fuerza salen de la carga y se dirigen hacia el infinito, si no hay otras cargas. Si la carga es positiva, las líneas de fuerza salen de la carga positiva y se dirigen hacia el infinito. Indican la dirección del campo eléctrico. Claro, aquí no están dibujadas todas porque prácticamente ocupan todo el espacio. Por ejemplo, digamos en el punto P. Aquí marcamos el punto P. El punto P. En el punto P, ¿habrá campo eléctrico? Sí hay. ¿En qué dirección? En dirección de la línea de fuerza. Aquí, evidentemente, va a haber, o no está dibujada, pero tiene que haber una línea de fuerza. Y el campo eléctrico está en esta dirección. Las líneas de fuerza indican la dirección del campo eléctrico. En cambio, si la carga es negativa, las líneas de fuerza llegan del infinito hacia la carga. Si la carga es negativa, las líneas de fuerza llegan del infinito hacia la carga. Por ejemplo, en este punto P, ¿habrá campo eléctrico? Sí. ¿En qué dirección? Acercándose a la carga. O sea, cuando la carga es negativa, el campo eléctrico se acerca hacia la carga. Cuando la carga es negativa, el campo eléctrico se acerca hacia la carga. Si la carga es positiva, el campo eléctrico se aleja de la carga. Entonces, las líneas de fuerza son esas líneas de fuerza. Reitero, salen de cargas positivas y se dirigen hacia el infinito. O, si la carga es negativa, llegan del infinito hacia cargas negativas. Ahora, si hubieran cargas positivas y negativas, en este caso, por ejemplo, aquí. Primeramente, veamos este caso donde se tienen dos cargas próximas, una positiva y una negativa. Decimos, las líneas de fuerza salen de la carga positiva y se dirigen hacia la carga negativa. Todas las líneas de fuerza salen de la carga positiva y se dirigen a la carga negativa. El campo eléctrico, en este caso, es la tangente a la curva. Por ejemplo, en el punto P, que esté aquí, o aquí, o aquí. El campo eléctrico, en el primer punto que he indicado, será la tangente a la línea de fuerza. Bueno, no importa, voy a hacer un poquito para adelante. Este es el campo eléctrico, tangente a la línea de fuerza. El campo eléctrico, aquí en la línea que las une, va de positivo a negativo, el campo eléctrico. Aquí, tangente a la línea de fuerza.
el campo eléctrico. Siempre el campo eléctrico sale, o las líneas de fuerza salen de cargas positivas y se dirigen hacia cargas negativas. Salen de cargas positivas y se dirigen a cargas negativas. En caso de que sean cargas iguales, ¿no? Aquí en el ejemplo que he copiado, las dos cargas son positivas. No puede llegar de una a otra. Se dirigen siempre, salen de carga positiva y se dirigen hacia el infinito. Lo propio se puede sacar en cualquier punto, el campo eléctrico. Eso veremos en los ejemplos que hagamos más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud? Muy bien. Todo claro. Bien, perfecto. Son estudiantes excelentes. Como siempre, un descanso de 10 minutos para tomar un café o cambiar de posición y volver con el mismo entusiasmo. Un descansito y nos vemos en 10 minutos. Tres cargas. Una carga positiva, pintado con color rojo, y dos cargas negativas. Por ejemplo, se quiere, en el primer caso, encontrar el campo eléctrico en el punto P de esta primera carga. Vamos a ver esta primera carga. Esta. Ya. Esta carga Q positiva está creando un campo eléctrico en todo su entorno. Se quiere encontrar el campo eléctrico en el punto P, aquí apuntado. Calcular el campo eléctrico en el punto P, situado a la distancia R de la carga puntual Q. Calcular el campo eléctrico en este punto, en el punto P, situado a la distancia R minúscula. R minúscula. Entonces, para eso lo que se hace es llevar una carga de prueba Q minúscula positiva al punto P. Se lleva una carga de prueba positiva al punto P, ¿no?
Lo voy a escribir. Eh, se lleva una carga de prueba Q minúscula al punto P. Estamos queriendo saber cuál va a ser el campo eléctrico debido a la carga puntual Q mayúscula positiva en el punto P. Entonces, cuando se lleve la carga aquí con esta, ¿qué va a suceder? Por la ley de Coulomb, habrá una fuerza de repulsión. Ambas son positivas. Esta es positiva, la carga Q mayúscula y la carga Q minúscula son positivas. Experimentará una fuerza de repulsión. Bueno, tal eso. Punto. La carga Q minúscula experimenta una fuerza de repulsión. Como son cargas puntuales, que por la ley de Coulomb será. Voy a copiar la ley de Coulomb. Vamos a repetir. Aquí está. Por la ley de Coulomb, esa será esta. Bueno, aquí es Q mayúscula y Q minúscula. Ya. Esta es entonces la fuerza electrostática entre estas cargas. Esta fuerza. Esta es esta fuerza. La fuerza de repulsión. Por la ley de Coulomb, la fuerza de repulsión es directamente proporcional al producto de las cargas Q mayúscula por Q minúscula sobre el cuadrado de la distancia que los separa. Eso es. Ahora, calculamos el campo eléctrico. Luego, el campo eléctrico E, por definición, es igual a la fuerza por unidad de carga. Eso lo vimos. El campo eléctrico, por definición, es fuerza por unidad de carga. Este es. El campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Donde la fuerza, evidentemente, está dada por la ley de Coulomb. ¿Dónde? F es esto.
Esto es F. Entonces, sustituimos. Podemos poner esta sea la ecuación 1. Esta será la ecuación 2. Voy a verlo nomás con negrito. Ya. Sustituyendo 2 en 1. Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿qué va a quedar? Esta es la ecuación 1. Sustituimos. Bueno, creo que mejor lo pongo con, para que se note. Ya. Este es todo esto. Se simplifica Q con Q y queda. Simplificando. Quedará este. Ya. Esta es la expresión A del campo eléctrico debido a una carga puntual. Campo eléctrico debido a una carga puntual. Campo eléctrico debido a una carga puntual. Esto es el campo eléctrico debido a una carga puntual. ¿De qué depende? Directamente de la carga. Depende directamente de la carga. Si la carga es 0, el campo eléctrico es 0. Depende de la carga. Si la carga es 0, el campo es 0. Si la carga es pequeña, el campo es pequeño. Si la carga es grande, el campo es grande. El campo eléctrico es grande. Inversamente del cuadrado de la distancia. R al cuadrado. Entonces, esto es la expresión del campo eléctrico debido a una carga puntual. Debido a una carga puntual. Bueno. Haremos un problema. Problema 1. En la distribución de carga de la figura, calcular la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto P. Ya. Como pueden ver, aquí tenemos 3 cargas.
Eh, carga 1, menos 10 nonaculombios. Carga 2, 10 nonaculombios. Y carga 3, menos 5 nonaculombios. Por ahí vamos a anotarlo, si quieren. A ver. Carga 1. Carga 1. Carga 1, menos 10 nonaculombios. Punto y coma. La carga 2 y la carga 3. La carga 2 es positivo. No es necesario, pero lo pondré. Más 10 nonaculombios. Y la carga 3 menos 5. Para que quede más clarito. Ya. Y el punto P está aquí. Ya. Queremos encontrar la magnitud y dirección del campo eléctrico. Magnitud y dirección. Lo que se hace es calcular el campo debido a cada carga. Por ejemplo, puedo sacar primeramente, voy a dibujar el campo eléctrico debido a la carga 1. Esta de menos 10 es la carga 1. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar la dirección del campo eléctrico. Aquí está el punto P. P. La carga 1 menos 10 es negativa. Cuando la carga es negativa, el campo eléctrico se aleja o se acerca a la carga. ¿Se acuerdan? Se acerca la carga a... Muy bien, se acerca a la carga. Entonces, el campo 1 es un vector que es este. Este es el campo debido a la carga 1, se acerca a la carga. E sub 1. Y ya. Es la carga 1 solamente. Ahora podríamos ver el campo de la carga 2, que es esta. Ay, se me fue la mano. El campo. Bueno, choqué mi mouse con un obstáculo. Bueno, de la carga 2. ¿No? En forma individual, solamente de la carga 2 que es positiva. Cuando la carga es positiva, el campo eléctrico se aleja. Aquí por supuesto, radialmente en esta dirección. Se aleja. Bueno, este es el campo 2. El campo 2. Entonces, hemos dibujado primero el campo eléctrico en el punto P. A partir del punto, como la carga 1 era menos 10, se acerca. Como la carga 2 es positiva, se aleja. Y luego de la tercera carga. Entre estas. La carga 3 es negativa, menos 5 nonaculombios. Cuando la carga es negativa, el campo eléctrico se acerca a la carga. Bueno, voy a hacer otra cosa. Este es el campo 3.
Entonces, como ven, no es tan complicado. Tenemos tres cargas puntuales, -10, +10 y -5. Se quiere encontrar el campo eléctrico en el punto P. Cuando la carga es positiva, perdón, negativa, en el primer caso, el campo E1 se acerca a la carga. Si la carga 2 es positiva, el campo E2 a partir del punto P se aleja de la carga. El campo de la carga 3, que es negativa, se acerca a la carga. Se acerca. Y luego se hace la suma vectorial. Están las distancias, el largo del rectángulo, 5 centímetros, el alto, 3 centímetros, se calcula. Entonces, dibújenlo y vamos a hacer las ecuaciones. Ya. Bueno, ya han dibujado. Ahora las ecuaciones. Este es el campo eléctrico. Ahí, más abajo. Ya. Ya. Calcularemos el campo 1. El campo eléctrico debido a la carga 1. Aquí pondremos la carga la carga 1. Y la distancia, aquí abajito, la distancia R1 al cuadrado. Ya. Los datos. La constante, dijimos, vale 9 por 10 a la novena, newton por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Aquí está. Este es el valor de constante. ¿Dónde estamos? Acá. Por carga 1, la carga 1, tenemos que pasar a coulombios. 1 a coulombio es, o sea, sería 10 a la menos 9. Un micro es 10 a la menos 6. Eso si quieren, por si acaso, eh,
la carga 1, la carga 1 es menos 10, menos 10 nonaculombios, al revés, nonaculombios. Esto multiplicamos por un factor de conversión para transformarlo a culombios. Un nonaculombio equivale a 10 a la menos 9 culombios. Ya. Entonces, ¿qué va a quedar? Igual 10 por 10 a la menos 9. Diez por 10 a la menos 9 kilómetros. Es simplemente la transformación de unidades. Ya. Y así sucesivamente las otras cargas. La cosa es que simplemente es 10 por 10 a la menos 9. Ah, entonces aquí sería esto. 10 por 10 a la menos 9. Igual. Y la distancia, 3 centímetros. Ya saben que va a ser 0,03 metros. 3 centímetros. Y cada distancia. R1 sería 0,03 metros. 0,03 metros. Eso es. Hagan la operación y me avisan, por favor. ¿Cuánto da? 3000. 3.000. 3.000. Sí, a mí igual me da 3000. Perfecto. Fuerza sobre carga. Newton sobre coulomb. Ya. Hacemos el campo 2. La carga es 10. También, pero positiva. Si ya han dado cuenta, no he puesto en la operación, en la ecuación, no he puesto el signo, no se pone. El signo sirve para saber la dirección del campo. En la carga 2, la distancia, la carga es 10 también. Pero la distancia ahora es esta distancia. Esto es R2. Que por Pitágoras es la distancia 2. R sub 2. 3 y 5. La raíz de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto da R sub 2? Raíz de 34 ingeniero. ¿Y en decimal?
5.83. 5,83. Muy bien. Gracias. Entonces, aquí en el campo 2, tendríamos la carga 2. Ingeniero, disculpe, ahí en el campo 1 dice Newton por metro al cuadrado, ¿no? Estamos anulando metro con metro, ¿no quedaría arriba un metro? Aquí cometí un error. Gracias. Gracias. Porque esto es al cuadrado. Gracias por la... Sí, eso estaba en duda, ingeniero. No, gracias, gracias. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a corregir. Muy bien, buena observación. Esto es la distancia 0,03 metros al cuadrado. Ya. Quedaría 100.000. 100.000. Ya. Gracias. Aquí lo mismo. Lo que me dijo 585. Y aquí. ¿Cuánto da? 26.298.49. Gracias. Haremos con cifras de dólar, no importa. Porque son números tan grandes. Sería 26.299. 26.000. 299 si lo redondeamos, digamos, los decimales enteros. Gracias. Y finalmente el campo debido a la carga de -5, la distancia es de 5. Entonces sería lo siguiente. El campo 3. Campo 3. Aquí también, por si acaso, es la distancia R2. Aquí, la distancia 3. Esto es 5. Y esto es 5. Sería eso. $18.000 sería. 18.000 newton sobre Coulomb. Entonces, se ha calculado el campo debido a cada carga en el punto P. Y luego vamos a hacer ahora la suma vectorial. Por si acaso, aquí también el ángulo se puede calcular. El ángulo, este ángulo. Tangente de este ángulo va a ser el cateto opuesto, 3 sobre 5. ¿Cuánto sería este ángulo? $31. Este ángulo aquí sale de 31 grados. El ángulo ese. Bueno, ahora vamos a dibujar los campos para hacer ya la suma vectorial.
Aquí, bueno, voy a hacerlo. Aquí es el campo 1. Este es el campo 2. Y este es el campo 3. Entonces, la suma Ingeniero, vectorial. disculpe ¿Sí? una pregunta. ¿Los signos de los campos eléctricos no influyen en la ecuación? No, no. Los signos, digamos, por ejemplo, este signo negativo aquí que hemos dibujado, esta carga es negativa. Este signo negativo nos está indicando que el campo se acerca a la carga, pero no se lo toma en cuenta en la fórmula. Este signo positivo nos indica que el campo se aleja, pero no, bueno, el positivo no afecta a la carga. Este negativo también nos está indicando que el campo se acerca, pero no se pone en la fórmula. En las fórmulas, como han visto, aquí hemos puesto eh, todo positivo. Voy a volver a copiarlo aquí para solamente... Ya luego se hace la suma vectorial. Ingeniero, disculpa, ahí en el campo 2, ¿Sí? ya que en el campo 1 y en el campo 3 multiplicamos por... Ay, no, no, es que como le cambió en el campo 3 5 por 10 a la menos 9 por la distancia, ¿no lo cambiaríamos en el campo 2? El 10 por 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 es la misma para todos. O sea, como aquí en la conversión, el factor de conversión es 10 a la menos 9. En las cargas va a ser la misma. Aquí como está la fórmula. La Ah, primera carga, sí, la primera carga es esta. 10. Ay, 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 10. La segunda es negativa, pero como dije, no se toma en cuenta el signo. 10. Y la tercera es 5. En la distancia, la primera distancia es 3, la segunda, la diagonal, 5,85 y la otra, la horizontal, 5. Esos son. ahí, ingeniero, gracias. Ya. Ahora la suma vectorial. La suma vectorial. Recuerden, aquí están los campos. Si es negativo, se acerca. Si es positivo, se aleja. Si es negativo, se acerca. Puedo marcar el eje de coordenadas rectangulares, que sería este. Me equivoqué. Más aquí. Este sería el eje de coordenadas rectangulares X y Y. Aquí tenemos E sub 1, el campo 1. Este es el campo 2 y este es el campo 3. El ángulo este es 31 grados. Como hemos sacado este ángulo. 31 grados. Digamos, llamaremos el ángulo θ. 31 grados. Y si hace la suma de fuerzas, voy a hacerlo, como esto ustedes ya lo saben, voy a procurar hacerlo. A ver, suma de fuerzas en el eje X. Ahí se me alteró esto. Y ya. ¿Dónde estamos? Aquí abajito. Eh, Ahí, ahí. Ya. Al revés. En el eje X.
en el eje X. Ya. La sumatoria de fuerzas en el eje X. Ya. Ahora sí. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Bueno, no fuerzas, campos. Sumatoria de campos en el eje X. Como se puede ver, en el eje X está E3 positivo. Y negativo la componente de E2. Ya. Positivo está el campo E3 y negativo la componente del campo E2 en el eje X, que será igual. Aquí porque puse 3. No. Este positivo, E3. Y este negativo, E2 en el eje X, que será igual a ¿qué? Será igual. E3 menos la componente será E2. Como es cateto adyacente, será con coseno. E2 coseno del ángulo θ. Y ya. Eso sería. Ahí. Ya. Entonces simplemente eso se conoce, el ángulo es 31 grados y se hace. O sea, la suma vectorial. Algo parecido se hace en el eje Y. En el eje Y. En el eje Y tenemos suma de campos eléctricos en el eje Y. Esta es la suma vectorial que ya sale. Es 1 hacia arriba positivo. El campo 1 hacia arriba positivo. Y negativo el campo 2 ahora en el eje Y, la componente en el eje Y. Y la componente en el eje Y es con 0. Bueno, se hacen las operaciones y tenemos la suma de campos en el eje X y en el eje Y. Lo voy a borrar esto para que no... ya sabemos, pero lo que está pasando. Se calcula y luego la magnitud resultante. Bueno, no sé cuántos saldrán. O sea, ustedes lo van a saber cuando hagan, pero en este momento yo no sé, pero vamos a simplemente imaginar. Aunque podríamos quizás sospechar, ¿no? Posiblemente la suma de campos en Y puede ser positivo y la otra también positivo. O sea, pues no importa. Ya.
Ingeniero, ¿Sí? la sumatoria de campos en X sale negativo, menos 4.543. Gracias, 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 María. Entonces, ahora sí, ya estamos seguros. Aquí sale la suma de campos en X y el otro en Y. Ya. A ver, voy a tratar de, como me sale esto, se lo pongo aquí. Ahí está la suma de campos en X y la suma de campos en Y está aquí. Bueno, entonces como ven, puede ser X, suma de campos en X positivo o negativo, no importa. En Y también. Ya ahora, en base a eso, se encuentra la resultante. Por el teorema de Pitágoras se traza una paralela a la suma de campos en X, una paralela a la suma de campos en Y, y este será el campo eléctrico resultante. Por Pitágoras va a ser la suma de campos en X al cuadrado por la raíz de X al cuadrado y Y al cuadrado. El campo resultante. E será igual a la raíz cuadrada de la suma de campos en X al cuadrado más la suma de campos en Y al cuadrado. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. La suma de campos en X, bueno, al cuadrado. Y aquí también, entre paréntesis, la suma de campos en Y al cuadrado. Bueno, esto ustedes ya lo saben. Y lo que salga, esa es la magnitud resultante. Y la dirección es el ángulo, este ángulo, este ángulo. Es la dirección. Será cateto opuesto, suma de campos en Y, sobre el cateto adyacente, suma de campos en X. Ya. Bueno, esto lo saben. Eso es. Con esto se saca la magnitud. La magnitud resultante. Problema del examen parcial es un problema de campos o de fuerza. Y la dirección. La dirección del vector. Será una... la dirección. Tita, pero está bueno, tita o el ángulo correspondiente será igual
al arco tangente o inverso tangente, de la cateto opuesto sería suma de vectores en Y sobre cateto adyacente, suma de vectores o campos en X. Eso es. Entonces, en resumen, para encontrar el campo eléctrico debido a cargas puntuales, primero se dibujan los vectores de campo. Si la carga es positiva, el campo se aleja de la carga. Si la carga es negativa, el campo se acerca a la carga. Se calcula con la ecuación el campo de cada uno, tomando en cuenta su carga y su distancia, sin tomar en cuenta el signo si es positivo o negativo. Una vez dibujados los vectores y los cálculos, se hace la suma de vectores. Aquí sería la suma vectorial. La suma vectorial en el eje X y en el eje Y. Y luego se encuentra con la magnitud resultante y la dirección resultante. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué horas son? Casi las 9. Soy 53, ingeniero. Y 53, casi las 9. A los ingenieros no hay casi. Había un eslogan en mis tiempos de juventud como ustedes que decía lo siguiente: cálculo, precisión y simetría. Adelante, ingeniería. 8:53. Bueno, como les decía, este día miércoles vamos a aprovechar posiblemente la última clase virtual, porque de acuerdo a la instructiva del sector, a partir del 1 de septiembre son presenciales. Como dije, hay ventajas y desventajas en esto, pero bueno. Este miércoles más voy a pasar la clase virtual de teoría. Vamos a ver el potencial eléctrico, que es más simple que el campo eléctrico, porque el potencial es escalar, no es vector. No hay que hacer sumas de vectores en X, en Y, directamente en una suma aritmética. Entonces, por favor, este miércoles les voy a pasar el enlace y ya a partir del 1 de septiembre será presencial, nos veremos cara a cara. Que Dios les bendiga. Vayan Ingeniero, memorizando el disculpe, principio. el miércoles no avanzamos. No pasamos. ¿Perdón? Miércoles no pasamos, pero como usted, es el sábado. Por eso les estoy explicando. Este miércoles yo quiero aprovechar el horario de laboratorio en pasar una clase más virtual. Ya a futuro van a ser presenciales todas. Los miércoles serán laboratorio y los sábados teoría o problemas. Solamente por este miércoles, solamente por este miércoles. Después sí o sí va a haber laboratorio. ¿Más preguntas? Bueno, que tengan buen día. Adiós. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Pero Adiós. Chao, María Bochi.